Yo creo que uno de los grandes placeres para mí es estar confrontado a un nuevo talento, como a una nueva estrella que nace. Y estar hablando contigo hoy es entender que seguramente te vas a convertir en alguien enorme en la actuación y que yo tuve el privilegio de trabajar contigo por la primera vez en una película. Y te agradezco mucho esa oportunidad. ¿Cómo te enteraste del casting? ¿Tú sabías que nosotros, cuando lanzamos el casting, 5.500 niñas más o menos respondieron? ¿Cómo te enteraste tú? Para mí fue bien sorprendente porque fue mi primer casting. Yo estaba estudiando teatro y yo desde chiquita siempre pensé que estaba en una película o quise ser parte de una película. Y me lo manda una amiga que se había salido de la carrera y me dijo, yo creo que esto es para ti, ¿por qué no haces el casting? Y yo le dije, bueno, nunca he hecho un casting, pero nada pierdo, igual estamos en pandemia, estamos recibiendo teatro en línea. Y hice el casting y una parte por dentro de mí decía, tal vez si es algo para ti, es algo grande y te lo mereces. Y otra parte decía, no, es que mira de dónde sos, mira de dónde venís. La gente de aquí nunca ha llegado a ningún lugar porque me lo habían dicho mucho toda mi vida. Entonces yo dije, tal vez sí, solo hay que creer. Porque ya era un esfuerzo estudiar teatro en Guatemala cuando mis papás me decían, no hombre, ¿para qué vas a estudiar eso? Entonces lo hice y el día que me llamaron brinqué de la emoción. Qué lindo. ¿Y de dónde estás y de dónde venís? Yo soy de zona 6, en Chinautla, crecí en Santa Faz, en el barrio de Santa Faz. Como cualquier otra niña de Santa Faz, yo crecí jugando ahí en la colonia con mis amiguitos. Conforme fui creciendo, por problemas familiares, me mudaba. Y mis papás pues estaban a veces bien, a veces mal, entonces nos mudábamos mucho. Mis amigos poco a poco se fueron metiendo como a cosas por la zona en la que estábamos. A muchos de ellos les pasaron cosas, fallecieron, entonces se desintegró el grupo con el que yo crecí. Y entonces por el mismo hecho de que las niñas con las que yo estudié, cuando ya yo era mayor, se embarazaban, se juntaban, muchos me decían, a mí vas a terminar igual, o sea, no, aquí nadie llega a ningún lugar. Pero yo siempre soñé con ser algo más grande y me esforcé y lo hice. Sí. Sí, fue muy lindo y a mí me impresionó muchísimo. Tú sabes que antes en las escuelas de actuación se enseñaba a los actores a hacer videocasting porque era bien difícil. Y a mí, yo me acuerdo que cuando tú hiciste tu casting fue bien impresionante porque no solo fue un casting en donde nos mostrabas tu talento, sino que también entendías las escenas que estabas interpretando e incluso la posición de tu teléfono y cómo te acercabas a él para hacer planos más cerrados y cómo te alejabas de él. Estabas realmente jugando con la cámara. Eso fue muy ¿cómo llegó esa intuición de entender tan bien el casting que tenías que hacer? Habían 3 asuntos. En uno creo que era algo de felicidad, de emoción, por una buena noticia que me habían dado. Entonces estudié mucho mi forma cuando yo pues soy feliz, como soy cuando me emociono, y traté de hacerlo lo más natural y la forma en la que realmente soy yo. Entonces creo que eso me ayudó un montón, estudiar como que las cosas de mi vida que me hicieron sentir así, llevarlo al casting, porque yo sabía que era un casting, pero lo tomé en serio, porque yo dije, yo quiero que esto salga bien, pues si me llaman o no, pues al menos lo intenté. No me quedé con las ganas. Igual creo que había una situación en la que yo estaba enojada con alguien y había una situación en mi vida en ese entonces en la que yo sí estaba enojada con una amistad. Entonces, bueno, aquí se lo voy a decir en el casting, dije yo, porque estaba muy enojada con esa persona y yo cuando me enojo, pues a veces me agarro el pelo, no sé, hago algo. Entonces yo dije, bueno, tengo que hacer diferentes acciones y quiero que ellos vean como mi rostro en diferentes formas. En una me agarré el pelo, en otra no. Entonces creo que eso me ayudó un montón también. Como que poner las situaciones reales de mi vida, memoria de emociones a la actuación que hice en el casting. Sí, fue muy, muy lindo casting. Y luego yo me acuerdo, o sea, nosotros estábamos del otro lado. Entonces, cuando empezamos a llamar a la gente para decirles que habían quedado seleccionadas, podíamos sentir un poquito la emoción, pero para ser sinceros,
cuando se empezó a saber que habíamos escogido gente, también teníamos que manejar a toda la gente que nos llamaba diciendo, no me han llamado, estamos esperando. Entonces, manejar a toda esa otra gente que estaba esperando y que no fue seleccionada, también tomó un montón de energía. Entonces, por ahí nos perdimos la emoción con la que ustedes recibieron la noticia. ¿Cómo fue para ti el día que te avisamos que estaba seleccionada? Ese día fue bien chistoso. Yo me recuerdo que salí a hacer un mandado y ya iba en Transmetro para mi casa, pero como estaba lleno de gente, estaba lleno de gente el Transmetro, no cabía nadie. Y había alguien que se me quedaba viendo, pero así como muy enojado, ¿va? Entonces a uno le da miedo sacar el celular y el celular empezó a vibrar y a sonar y yo dije, no lo voy a sacar aquí. Me voy a quedar sin teléfono. Entonces yo, como ya sabía que yo estaba esperando la llamada y pasaban días y yo esperaba llamadas, entonces yo dije, tal vez sí, va. Entonces me fui corriendo a mi casa, agarré un tuk-tuk, me fui para mi casa y cuando llegué le dije a mi mamá, mira, tengo una llamada perdida de un número, llamemos. Y ella llamó. Entonces era Matías que me dijo que fuiste seleccionada para la siguiente etapa. Entonces yo brinqué de la emoción y estaba bien feliz, hasta casi lloré, mi mamá también estaba bien contenta. Sí, ese fue un momento muy emotivo para todos. Luego fue este otro gran momento que no solo fue un momento de emociones, pero yo creo que ahí fue el momento de confrontarnos a lo que significa nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo es duro, nuestro trabajo requiere disciplina, nuestro trabajo requiere esfuerzos. Y vino el momento de la academia. Bueno, tú ya venías de una escuela de actuación, pero esta era una academia de cine, de actuación directamente para cine. ¿Cómo cambió tu vida, tu manera de ver la actuación, tu manera de entender los personajes, ese periodo? Fue un momento en el que aprendimos a desaprender primero muchas cosas y muchos clichés que creemos que están bien al actuar, pero fue un proceso muy importante para la formación de los personajes, porque primero hicimos una conexión grupal con las demás chicas. También todo lo que nos enseñaron, desde la posición, la respiración, el inicio de la academia. Entonces creo que cambió mi forma de ver la actuación y de soñar que quiero estar en una película a pensar en que tengo que educarme para ser alguien pues excelente. Si quiero ser alguien grande, pues tengo que estudiar bastante, tengo que formarme, tengo que leer, tengo que investigar. Entonces creo que eso me dio más disciplina, la academia me dio más disciplina y me hizo darme cuenta que si yo quería esa carrera tenía que esforzarme y buscar también. Sí, eso fue un periodo, para mí son de los momentos más lindos, porque digamos que la academia sí es una escuela, pero también es un trabajo de intercambio. Nosotros aprendemos un montón con ustedes, hay un montón de intercambio en la manera que ustedes entienden el guión, el feedback que ustedes dan sobre el guión, sobre las historias. Y bueno, y nosotros en la academia, como esto es una escuela de cine, siempre tratamos de tener cámaras, pero una cosa es estar en la escuela con las cámaras y otra cosa es llegar por primera vez al set. ¿Cómo fue ese día? ¿Te acuerdas que éramos muchos? Esta película fue grande. Sí. En un momento se nos quedamos 3,000 personas detrás. Realmente en academia nos explicaron cómo funcionaba al momento de grabar, que había producción, había maquillaje, había vestuario. El primer día que hicimos, creo que un ensayo de rodaje fue mi cumpleaños. Sí. Entonces hicimos unas escenas, creo yo, que subíamos una mesa y grabamos unas cosas. Entonces al final entraron con un pastel. Sí, estas fueron las pruebas de cámara. Las pruebas de cámara de mi cumpleaños, sí, fue muy feliz. Fue mi mejor cumpleaños. Pero cuando empezamos a grabar, bueno, yo sabía que esto pues era muy importante, no solo porque yo quería actuar bien, sino que porque sabía lo que estaba representando y sentía más peso en esa representación de los hechos reales que pasaron. Entonces, en base a eso, le di más respeto, más importancia y más valor en estudiar cada línea que yo tenía que decir, porque quería representar realmente lo que se vivió. Entonces le puse más importancia y más valor. Y por eso para mí todo era respeto en rodaje, al entrar a escena, porque yo ya sabía a quién estaba representando. Y eso fue algo muy, muy mágico, porque no es fácil hacer que 350 adolescentes
sigan las reglas de un rodaje. Y yo creo que nosotros tuvimos mucha suerte porque todas las actrices entendían eso, todas las actrices entendían ese respeto, todas estaban como, realmente hubo una magia que sucedió y yo creo que esa magia fue la que nos permitió hacer la película como hicimos. Y luego el trabajo con las otras actrices y con los actores adultos. Contame de esa experiencia. Para mí fue muy lindo. Yo no tengo hermanas, pero sentí una energía femenina porque vivimos juntas un tiempo. Sentí que tenía hermanas. Entonces, fue lindo trabajar juntas. Cuando estábamos en escena, las energías se igualaban. Entonces, era real lo que estábamos viviendo. Llegamos al momento de la situación que creábamos en la escena. Para nosotras era real. Y lo sentíamos, entonces creo que eso fue muy lindo y con los actores que eran pues más grandes que nosotras también conectamos bien porque ellos fueron muy respetuosos todo el tiempo, siempre nos preguntaban si estábamos cómodas y pues sí, porque todo lo ensayábamos, entonces fue muy lindo también hacer amistades mayores y con mis compañeras. Yo creo que tú, que también tienes una formación del teatro, podrías hablarnos de lo importante de esta película, de la caracterización, de todo ese tiempo que pasamos, esas horas que pasábamos en caracterización, maquillaje y vestuario para convertirte en ese personaje. Pues a mi personaje yo le creé toda su historia, su fecha de cumpleaños, su familia, yo creo que eso fue lo más importante que nos enseñaron a crear el personaje de cero, cómo camina, cómo habla, y que tiene que ser algo diferente, sí. Entonces, uno puede prestar algunas de sus cosas al personaje, pero nunca va a ser lo mismo. Y caracterizarlo fue muy interesante porque yo nunca me agarro el pelo, casi nunca. Y ella todo el tiempo tiene una cola, tiene el pelo agarrado. Entonces, creo que sí me sentía diferente al caracterizarme porque ya sabía qué historia diferente contaba. Con sus ojos, con su mirada, ¿verdad? Que se viera la verdad en ella al momento de entrar a escena. Y luego todo ese, costume, no es el disfraz, pero sí creamos un mundo de fantasía que también llevaba mucho tiempo, ¿no? Que era un trabajo muy largo. Fue muy hermoso, pero también fue algo difícil porque a veces el vestuario era un poco pesado. Y era algo grande por ejemplo, a veces esperábamos una hora antes de entrar a escena, a veces alguien quería ir al baño, nos acostábamos boca abajo para no dañar el vestuario, entonces fue divertido al final. Sí, bueno, es una experiencia que nunca se me va a olvidar. En anécdotas, ¿qué anécdota graciosa te queda del rodaje? Un montón. Un día estábamos en academia y todas pusieron música. Cada una fue poniendo su música y todas terminamos bailando, pero bailando así a lo loco. Y todas estamos en la misma energía loca, bailando, ahí tirándonos al suelo, dando piruetas. Y Huicho y Margarita y Analu se nos quedaban viendo, así como que qué bien se llevan, ¿no? Porque no quiso contar cuando se querían escapar del hotel y teníamos que cerrar con llave las ventanas. No, eso no fue así, yo nunca me escapé. Bueno, una cosa que no saben y es que todo este proceso de academia con 350 actrices, más los actores adultos, lo hicimos en pandemia. Entonces teníamos que estar en burbujas, no podíamos abrir las burbujas por miedo nos hisopeaban cada 3 días. Todos los días, sí, perdón. A mí cada 3. y fue todo eso aparte, ¿no? Con esas limitantes aparte. Pero fue un periodo muy bonito. Normalmente nosotros tenemos ganas de que esta industria, esta familia, ya no sé ni cómo llamarlo, pero que el cine en Guatemala crezca, que se sigan haciendo más películas y que sobre todo cuando uno dice que el cine vende sueños, yo no creo que lo que vendamos sean las películas y que la gente sueñe con las películas. Yo quisiera que la gente sueñe en ser parte de esta industria. Sí. ¿Qué le dirías tú a la gente que quiere ser parte
basado en tu experiencia? Que no tenga miedo, que no crea que los sueños son tontos y que se puede, porque aunque uno crea que es imposible, no hay que solo soñar, hay que ponerse metas y hay que hacerlo, porque es fácil decir, algún día yo quisiera hacer, cualquiera lo puede decir, pero hay que hacerlo, hay que ponerlo en acción, hay que ponerlo en práctica. Entonces así los sueños se empiezan a volver realidad, porque de lo contrario no. Entonces todos pueden si quieren, pero tienen que hacerlo. Ahora, solo 2 cositas más. Una sobre el desafío más grande. Fue bien duro esto, porque estando en rodaje, pues había pandemia. Mi abuela murió de COVID y como estábamos encerrados para que no nos pudiéramos enfermar y poner en riesgo todo el proyecto, yo no pude despedirme de ella. Creo que lo más duro no fue, sí fue perderla, pero lo más duro fue ignorar cómo me sentía para grabar, porque había un momento en rodaje en donde yo me quebré. Yo me salí del stand donde estaba y lloré y hasta me tiré al suelo porque ya no podía aguantarme. Entonces creo que lo más duro fue aguantarme todo el sentimiento. Tal vez eso fue lo más duro, pero me ayudaron mucho las personas que estuvieron a cargo de nosotras cuidándonos y el acompañamiento psicológico que nos dieron. Eso fue de mucha ayuda, pero fue la parte más dura. Invitemos a la gente a que nos venga a acompañar al cine. Yo siempre he dicho que las películas se terminan de hacer una vez que la gente las mira, que la gente termina de escribirlas con sus propias vivencias. Sí. Te dejo a ti invitarlos a todos a ver la película. Bueno, los invitamos a que no se pierdan el proceso de esta gran producción, que sean parte de esta historia poderosa, que vengan a ver Rita. No se la pierdan por nada. Pronto en cines. Gracias. Bueno, gracias a ti.